right. I'm going to speak to you this afternoon En esta tarde les quiero hablar on the finished work of the cross. sobre la obra consumada de la cruz. And hopefully tonight I'm going to have another session that we can conclude. Y espero esta noche This poder tener train of otra thought. sesión para terminar con esta línea de pensamiento. Now, I read an article by a Rabbi Daniel Lepin, He leído un artículo sobre un rabino, And que it's- escribió un rabino llamado Daniel Lepin, and he said there's no word for the word obey in the Hebrew. y él decía que no hay ninguna palabra en hebreo para la palabra obedecer. And I always assumed that the actual word obey was in the Hebrew Bible. Siempre yo asumía que la palabra obedecer estaba en la Biblia hebrea. All of our translations in the English Bible, you can find the word obey. Y en todas nuestras traducciones de la Biblia en inglés podemos encontrar And la palabra And obedecer. it's definitely in most of, if not all of our sermons that we preach. Y en casi todos nuestros sermones que predicamos se encuentra esa palabra. Obedience is a big word for Christianity. La obediencia es una palabra muy grande para el cristianismo. I lived many years as a Christian obeying God, Yo viví muchos años como cristiano obedeciendo a Dios, hoping I was obeying everything right and even obeying quick enough. sabiendo y teniendo la esperanza de poder obedecer de manera correcta y rápida, Because I thought that everything hinges on my obedience. porque pensaba que todo estaba atado a mi obediencia. And if I'm obedient, I have more favor on my life, Y si era obediente iba a tener más favor en mi vida. a stronger anointing, wealth, health, and all of those things. Una mayor unción, más salud y todas esas cosas. Little did I know that God isn't interested in obedience the way we've understood it. Y poco yo sabía que Dios no estaba interesado en la obediencia en la manera que yo la entendía. And the word translated obey in our Bibles is the Hebrew word shema. Y la palabra traducida como obedecer en nuestras Biblias es la palabra hebrea shama. Now don't get me wrong, I'm not against obedience. No me mal comprendan, no estoy en contra de la obediencia. I'm not advocating disobedience. No estoy defendiendo la desobediencia. But just as there's no Hebrew word meaning obey, Pero así como no hay ninguna palabra hebrea que signifique obedecer, there's no English word for the word shema. tampoco hay ninguna palabra inglesa para la palabra shama. And while this Hebrew verb is translated as hear, to Y hear, mientras esta palabra hebrea es traducida como oír, it means much more than just hearing or listening. significa mucho más que solo oír o escuchar. The King James Bible translates it the closest. La forma más cercana que lo traduce la Biblia King They James, choose the verb to hearken rather than to hear. usan la palabra hearken, que quiere decir prestar atención en vez de oír. But no one uses that word hearken anymore. Pero nadie más ya usa esa palabra hearken en inglés. So the English translators of the Bible didn't know what to do with that verb. Así que los traductores de inglés a la Biblia no sabían qué hacer con esta palabra And they translated it as obey. y la tradujeron como obedecer, Because everyone understood what that means. porque todos entendían lo que eso significaba. But our understanding of the word obey, Pero that's nuestro- where the problem is. Y acá viene el problema en nuestro entendimiento de la palabra obedecer. Why? ¿Por qué? Because before we were obey, Porque antes de obedecer, we usually go through a three-part process. atravesamos generalmente un proceso de 3 partes. We hear what God says. Escuchamos lo que Dios dice, We evaluate the command based on our understanding. valoramos nuestro entendimiento de ese mandamiento basado en nuestro entendimiento, And then we choose to obey based on our evaluation. y basados en nuestra evaluación elegimos obedecer. But that's a Greek mindset, Pero esa es una mentalidad griega. where you have to first understand and then you obey. Primero tenemos que entender y luego obedecer. Now, God doesn't give us those instructions so that we might understand Him. Dios no nos da instrucciones para poderlo entender. He gives us instructions so that we may live life well. Él nos da instrucciones para poder vivir la vida bien. Proverbs 10 verse 17 says, Proverbios 10, versículo 17 dice: he who keeps instructions is in the way of the life, but he who refuses correction goes astray. El que guarda la instrucción está en el camino de la vida, mas el que desecha la represión se desvía. So there's life in God's instructions. Así que hay vida en las instrucciones de Dios. There are 613 commands in the Old Testament Hay más de 630 mandamientos en el Antiguo Testamento and about 1,050 commands in the New Testament. y alrededor de 1,050.
1050 mandamientos en el Nuevo Testamento. Now, with so many commands, you would naturally assume that obedience is what God is requiring. Y con tantos mandamientos, naturalmente uno asume que la obediencia es lo que Dios requiere. But He's not looking for compliance from us the way we understood obedience. Pero Dios no está buscando cumplimiento de parte nuestra en la manera que nosotros entendemos la Now, obediencia. the Webster's Dictionary defines obedience as the following: El diccionario Webster define la obediencia de la siguiente manera: doing what somebody tells you to do, hacer lo que alguien te dice que hagas, or doing what a rule, a law says you must do. o hacer lo que te dice que debes hacer según una regla o ley. And there's many synonyms for this word. Y hay muchos sinónimos para esta It palabra. means to submit, Significa to someter, keep, guardar, to comply, cumplir, be governed by, ser gobernado por you bow to, o rendirse a do one's bidding, inclinarse, obedecer las órdenes de do alguien, what is expected, hacer lo que se espera, do as told, hacer lo que se dice or take orders. o recibir órdenes. That's a lot of English synonyms for a word that doesn't even appears in the Hebrew language. Hay un montón de sinónimos en inglés para una palabra que ni siquiera aparece en el idioma hebreo. Now, if God isn't looking for obedience the way we understand it, Así que a Dios no le interesa la obediencia de la manera que nosotros la then what comprendemos. does God want? Entonces, ¿qué quiere Dios? He's looking for Shema Levot. Él está buscando Shama Lavot. He's looking for hearing hearts. Él está buscando corazones que oigan. A hearing heart is a heart that hears and immediately responds. Un corazón que oye es un corazón que inmediatamente responde luego de And oír. that hearing heart is rooted in love. Y ese corazón que oye está arraigado en el amor. You can go read Deuteronomy 11 verse 1, Puedes ir y leer Deuteronomios 12:1, John 14 verse 15, Juan 14, versículo 15, 1 John 5 verse 3. Primera Juan 5, versículo 3. Now, the first time this word Shema appears in scriptures La primera vez que esta palabra llama aparece en las is in Escrituras Genesis 3 verse 8. es en Génesis 3, versículo It says 8. the following. Y dice lo siguiente, And this is talking about Adam and Eve. hablando de Adán y Eva, And they heard Shema, y oyeron Shama, the sound or the voice of the Lord God walking in the garden la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, in the cool of the day. en el fresco del día. And Adam and his wife hid themselves Y Adán y su mujer se escondieron from the presence of the Lord de la presencia del Señor among the trees of the garden. entre los árboles del huerto. So we can see that the presence brings the voice of the Lord. Así que usted puede ver que la presencia trae la voz del Or you Señor. find God's voice in his presence. O usted encuentra la voz del Señor en su presencia. So Adam was God's son. Así que Adán era el hijo de Dios. If you read about the genealogy of Jesus Christ in Luke chapter 3, Si leemos la genealogía de Jesucristo en Lucas capítulo 3, verse 38, versículo 38, it says the son of Enosh, dice hijo de Enoch, the son of Seth, hijo de Set, the son of God. hijo de Dios. So Adam was God's son. Así que Adán era hijo de Dios. Adam and Eve had just sinned in the garden Adán y Eva recién habían pecado en el jardín because they ate from the tree of knowledge of good and evil. porque ellos comieron de el árbol del conocimiento del bien A y del tree mal. that God said they should not eat of. De el árbol del cual Dios dijo que no deberían comer. It was very interesting Era muy if you read interesante. this whole story. Si leemos toda la The historia, word sin isn't mentioned in that story at all. la palabra pecado no fue mencionada para nada en esa historia. But here we see God's response to Adam and Eve despite them eating from the tree of knowledge. Pero and good acá and vemos evil. la reacción que tuvo Dios a pesar de que Adán y Eva comieron del árbol de conocimiento del Despite bien them y del mal. not responding with a hearing heart. A pesar de que ellos no respondieron con un corazón que God oye, still come walking in his garden Dios aún sigue caminando en su huerto in the cool of the day en el fresco del to día come and fellowship with the man of his creation. para tener comunión con el hombre de su Now creación. the term cool of the day wasn't added. El término fresco del día It is the word cool is the word ruach, y la palabra fresco es la palabra ruach, which is the word for spirit. que es la palabra para So espíritu. God came in the spirit of the day. Así que Dios vino en el espíritu del día. Immediately following their disobedience, Inmediatamente seguida su desobediencia, they heard Shema, the spirit of the Lord, ellos oyeron Shama, el espíritu del in the Señor, garden, en el huerto, ready to walk with him again, listos para caminar con él de vuelta, eager to enjoy fellowship with him, spirit to spirit. ansiosos de compartir
Compañerismo de espíritu a espíritu. So God came and He wants to walk with them in His Spirit as usual. Así que Dios vino a ellos y quiso caminar en espíritu como solía hacerlo, Allowing the wind of the Spirit to blow over them and make things right. permitiendo al viento del espíritu que soplara sobre ellos y pusiera las cosas correctas de nuevo. Our translations tells us that God said, "Where are you?" Nuestra traducción dice que Dios dijo, ¿dónde estás tú? But actually in the Hebrew Bible, Pero en realidad en la Biblia en hebreo it is a Hebrew idiom es un idioma, una frase idiomática hebrea meaning that He is nowhere. que quiere decir que Él no está en ninguna parte. God wasn't asking if he doesn't know where Adam was. Dios no le está preguntando como si Él no supiese dónde estaba Adán. But actually it was a cry of his heart. En realidad era un clamor de su corazón. Adam is nowhere in my heart anymore. Adán ya no está más en ningún lugar de mi corazón. And this whole scene in this whole chapter, Y toda esta escena y todo este capítulo it is not a picture of an angry God who is looking for Adam no es una ilustración de un Dios enojado que esté buscando a Adán so that he can punish him for his disobedience. para castigarlo por su desobediencia. And it's not a picture of a God who separates himself from the man because of sin. No es un cuadro de un hombre que se separa de Dios debido al pecado. This first look at disobedience, as we call it sin, Ahora, miremos la desobediencia como nosotros la llamamos pecado. is a picture of a caring father so sad that his son left his heart. En realidad es el cuadro de un padre que se preocupa por su hijo y está tan lamentándose de perderlo. But when we read the story, we believe a different story. Pero si leemos la historia, creemos una historia diferente. And we've understood obedience as we haven't understood obedience as a hearing heart. No hemos entendido la obediencia como un corazón que oye. A heart that says yes before it even understands what God is saying. Un corazón que dice que sí, aún antes de entender lo que Dios está Now, diciendo. if we misunderstood obedience, what else have we misunderstood? Si hemos mal entendido la obediencia, ¿qué más hemos What other malentendido? Western doctrines have we just accepted without questioning it? ¿Qué otras doctrinas de Occidente las hemos solo aceptado sin cuestionarlas? Beliefs such as progressive salvation, Creencias como la salvación progresiva, limited atonement, remisión limitada, or that man does not have a glorified, resurrected whole body until we die and get to heaven. o que el hombre no tiene un cuerpo totalmente glorificado y resucitado hasta que va al cielo. So we're going to look at that just a little bit later. Vamos a mirar todo eso un poquito más But después. if you go go to Google Translate and you enter the word obey, Pero si usted va al traductor de Google y pone la palabra obedecer and want to have the Hebrew translation in this English word, y trata de buscar la traducción del hebreo a inglés, you will find it gives you the word to abide. va a encontrar que va a aparecer la palabra morar. That's really easy. Y eso es fácil. So obeying then is simply abiding in Him Así que obedecerlo a Él es simplemente morar en Él. with a hearing heart that responds yes. Con un corazón que oye y responde que sí. And that is what God expected from Adam and Eve. Y eso es lo que Dios esperaba de Adán y Eva. Not to question Him. No cuestionarlo. And then Hebrews 5 verse 9 in the Mirror Bible, En la Biblia de Mirror, Hebreos 5:9, get yourself the Mirror Bible on Kindle. cómprese en Kindle una Biblia de Mirror. The Spanish translation is just about finished. It will be released within a couple of months from now. En un par de meses está por terminarse, ya está terminada, se va a publicar la versión en But this is español. what the Mirror Bible says in Hebrews 5 verse 9. En Hebreos 5:9 esto es lo que la Biblia de Mirror dice. He has forever perfected our hearts to hear what He had heard. Él ha perfeccionado para siempre nuestros corazones para oír lo que Él ha dicho, So He wired our heart para oír lo que Él ha oído. Él ha conectado nuestros corazones to be able to hear and respond. para ser capaces de oír y responder. Actual fact, our hearts is wired to obey Him. En otras palabras, en realidad nuestros corazones están conectados, capacitados para oírlo a Él, And to abide in Him. obedecerlo y morar en Él. That's why His obedience is our obedience. Así que la obediencia de Él es nuestra obediencia. Now, what if 2,000 years ago was the catalyst that changed everything for us? ¿Cuál fue el catalizador que siempre nos cambió para siempre hace 2000 años atrás? What if we understood that everything hindered on our ability to see like God? Que si entendemos que
todo lo que impide para poder oír y ver como Dios and think like God y and pensar rule como Dios y and gobernar reign in como Él life y reinar en la vida, was completely removed at the cross. fue completamente quitado en la cruz. What if co-resurrection means? ¿Qué significa resucitar con Él? That we fully co-resurrected with His mind, Que hemos resucitado juntamente con Él, With his faith. con su mente, con su fe, His victory, His beliefs, con su victoria y sus His creencias, awareness, con su and conciencia. also His wholeness is our wholeness. Y también su santidad es nuestra santidad. We co-resurrected and Co-resucitamos we con are Él as fully redeemed as He is. y hemos sido completamente redimidos como lo es Él. What if that is what Paul means by being a new creation? ¿Y qué si eso se trata de lo que Pablo quiere decir con nueva creación o nueva And when he criatura? talks about this new life in Christ, Y cuando Él nos habla de esta nueva vida en Cristo, that as 1 John 4:17 says, que como 1 Juan 4 versículo 17 as dice, He is, tal cual es Él, so are you right now in this life. así somos nosotros ahora mismo, In this time, en in esta this vida, en space. este tiempo, en este espacio, Right now. justo ahora And if you mismo. believe all of this, Y si creemos todo then esto, my question is, what would your new life look like? mi pregunta es, ¿cómo sería tu verdadera vida aquí? Now, if you read Paul's epistles, Si lees las epístolas de Pablo, nothing in Paul's epistles is him crying out for a future resurrection. en ninguna de ellas él está clamando por una resurrección futura. And also, if we read about his longing to share in the sufferings, Y si también leemos su anhelo por compartir sus it's sufrimientos, not by going through things here in life, no se trata de atravesar cosas aquí en la vida, so that he could be more fully identified with Jesus by suffering also. para que él se pueda sentir más identificado con Jesús por medio de sufrir. Paul knew that Christ's sufferings was his sufferings. Pablo sabía que los sufrimientos de Cristo eran sus He knew that sufrimientos. Christ's resurrection was his resurrection. Él sabía que la resurrección de Cristo era su resurrección. He fully identified with Christ. Él se identificó de manera completa con Cristo. And in Philippians chapter 3 verse 14, Y en Filipenses 3:14, in the Mirror Bible, también en la Biblia de Mirror, I have the price of mankind's redeemed innocence in full view. dice, tengo el premio de la inocencia redimida de la humanidad a la vista completa. Just like a champion athlete in the public games, Del igual modo que un atleta campeón en los Juegos Públicos. I refuse to be distracted by anything else. Rechazo ser distraído por cualquier otra cosa. God has invited us in Christ Dios nos está invitando o nos ha invitado en Cristo to lift our eyes a levantar nuestros ojos and realize our identity in Him. y a darnos cuenta de nuestra realidad o identidad en Él. So He's not longing for something in the future. Así que no está anhelando algo en el futuro. He is saying to us, Él nos está diciendo we hoy have to lift up our eyes a nosotros, tenemos que levantar nuestra and vista see what is true about us right now. y ver lo que es verdadero sobre nosotros ahora mismo. Seeing that we were co-crucified, Ver que hemos sido co-crucificados, co-died and co-resurrected, morimos con Él y resucitamos con Él, co-ascended, ascendimos con Él and now are co-seated with Him in heavenly places. y ahora estamos sentados con Él en los lugares celestiales. And we are in rest, Y estamos en and reposo we are identified in Him. y estamos identificados con Él. And Paul's passion continues in verse 15 and 17 of Philippians 3. Y en los versículos 15 al 17, la pasión de Pablo continúa. He says, we who have discovered our perfect righteousness Dice, nosotros los que hemos descubierto nuestra justicia perfecta, have our thoughts anchored in Christ. tenemos nuestros pensamientos anclados en Cristo. They say, if you still see yourself as imperfect Así que si aún te ves a ti mismo como imperfecto or incomplete, o incompleto, God will reveal to you that you are wasting your time Dios te va a revelar que estás perdiendo tu tiempo. to imagine that you can become more accepted and righteous than you already are. Al imaginarte que puedes volverte más aceptado y justo de lo que Verse ya eres. 16. Versículo So 16. then, let Entonces, the message of grace set the pace. que el mensaje de la gracia marque el paso. You are free to mimic me Tienen la libertad de imitarme as we together impact the lives of many others to follow in our footsteps. a medida que juntos impactamos la vida de muchos
otros para que sigan nuestros And then in pasos. verse 18 and 20 he says, Luego en el versículo 18 al 20 dice, as you know, I am often moved to tears talking about these things. como saben, a menudo me conmuevo hasta las lágrimas al hablar de estas I'm cosas. so passionate about the revelation of mankind's redeemed innocence Me apasiona tanto la revelación de la inocencia redimida that it de makes la humanidad, no sense to me that there can still be people who oppose this message. que no tiene sentido para mí que aún pueda haber personas que se opongan a este mensaje. Many are openly hostile and indifferent to the cross of Christ. Muchos son abiertamente hostiles e indiferentes a la cruz de Cristo. Our citizenship is referenced in our joint position with Christ in heavenly places. Nuestra ciudadanía hace referencia a nuestra posición conjunta con Cristo en los lugares Then he celestiales. says these profound Y words. déjenme decir estas palabras profundas. Heaven is not our goal. El cielo no es nuestra meta, It is our starting point. es nuestro punto de partida. Our understanding is sourced in our Savior. Nuestro entendimiento tiene su raíz u origen en nuestro Salvador. And we fully embrace the Lord Jesus Christ. Y abrazamos plenamente a nuestro Señor Jesucristo. So Paul fully understood that heaven was our beginning, Así que Pablo de manera plena entendió was our que el genesis, cielo era su génesis, our origin. nuestro comienzo, nuestro origen. And in Ephesians 1 he says that God chose us in Christ Y en Efesios dice que Él nos eligió a nosotros en Cristo before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. Paul understood that we are seated there right now, Pablo entendía que estamos sentados aquí, ahí, ahora mismo. and that we reign in this life from that same heavenly position, Y que reinamos en esta vida desde las mismas posiciones which is our celestiales co-seatedness, que nuestro estar sentados con Él, although we're in the earth. aunque estemos en la tierra. And then Paul wraps up chapter 3 with these words. Luego hace un redondeo con estas palabras en el capítulo Verse 3, 21. versículo It says, 21. the salvation or sozo wholeness Dice, la salvación, sozo o plenitud, that Jesus is the author of de la cual Jesús es el autor, refashions these bodies of clay remodela estos cuerpos de barro and elevates us to fully participate in the same pattern of his heavenly glory. y nos eleva a participar de manera plena en el mismo patrón de su gloria celestial. So he says salvation refashions these bodies of clay. Así que dice, la salvación reforma o remodela estos vasos de barro. The Greek word for refashion is La palabra metaschematizo. La palabra griega para reformar es metamaschizo. Metaschematizo. Oh, sorry. Es la palabra metaschemastizo en griego. It is made up of two words. Y está compuesta por dos palabras. Meta, Meta, which means with, el cual significa valor, and schema, y schema, meaning outward shape. que significa forma externa. So this is what that word means. Eso significa la palabra. It is a change in outward appearance. Es un cambio en la apariencia externa. The same word is used in Philippians 2 verse 8, La misma palabra es usada en Filipenses 2:8, where it talks about Jesus being in the form of God and equal with God, la cual habla de Jesús que estaba siendo en forma de Dios e igual a Dios, came to earth in the likeness of man, vino a la tierra en semejanza de and he hombre was found in the appearance, schematizo, as man. y fue hallado en el esquematizo, en la apariencia como hombre. Paul says, therefore, Pablo, por lo tanto, dice, salvation changes the outward appearance of our bodies of la clay. salvación cambia nuestra externa apariencia de barro. Now fasten your seatbelts. Ajústese los cinturones. The root word of the word schematizo La palabra raíz de la palabra esquematizo is the word echo. es la palabra echo. So, our entire being, Todo nuestro ser, spirit, soul, and body, espíritu, alma y cuerpo, our whole man echoes the appearance of the Son of Man. todo nuestro ser hace un eco en la apariencia del Hijo del Hombre, Which is Jesus Christ, the author of our salvation. el cual es Jesucristo, el autor de nuestra He is salvación. the author of our wholeness. Él es el autor de nuestra santidad, And he elevated nuestra us, integridad. and he elevated us to fully participate in the same pattern Y Él nos eleva para compartir de manera plena en el mismo patrón of his heavenly glory. de su gloria celestial. And it says in Greek this way.
Y en griego lo dice de esta manera. Synmorpho to somatai tes doxes auto. Simorphon to somatai es dosex auto. Which in English is to conform Que en inglés significa conformarse. or jointly form O formado conjuntamente. or co-form O coformado, to formado to his glorious body. con su cuerpo de I'm gloria o I'm glorioso. talking about you. Estoy hablando de ti. So the question is how? La pregunta es ¿cómo? It was according to the working of his divine enabling. Fue de acuerdo al operar de su capacitación divina. That is grace. Eso es gracia. Grace is divine enabling. La gracia es la capacitación And divina. also his subduing of all Y things. también el sujetar debajo de él todas las cosas. Now for years I read Paul's letters with a preconceived understanding. Por años leí las cartas de Pablo con un entendimiento preconcebido. What I thought was correct for many years. En lo que yo pensaba que era correcto por muchos And I años. found Paul to be very legalistic. Y lo encontraba a Pablo como muy legalista. Like a Christian legalistic attitude. Como una actitud cristiana legalista. In other words, reading his words, En otras palabras, leer sus palabras reading and understanding him from the perspective of what we must do to be saved. En otras palabras, leer desde la perspectiva de lo que debemos hacer para ser salvos. And then after we are saved, Y después de ser salvos, how we must live our life to stay saved. cómo debemos vivir nuestras vidas para permanecer salvos. And I know many of you also have heard that. Y yo sé que muchos de ustedes también han escuchado esto. And we're hearing in his epistles Y escuchamos en sus epístolas where he focused on sin and sin management. y que él se enfoca en el pecado y en el manejo del What I pecado. must do to get to heaven. ¿Qué debo hacer para llegar al What I cielo? must do not to go to hell. ¿Qué debo hacer para no ir al infierno? How to manage the sin ¿Cómo nature. debo manejar la naturaleza pecaminosa? And because of that understanding, Y debido a ese entendimiento, we missed out on hearing Paul's passion for the finished work of the cross. fallamos en escuchar la pasión de Pablo por la obra consumada We de la missed cruz. out hearing this message Nos perdimos escuchar ese mensaje of living our lives whole and complete in every area. de vivir nuestra vida de manera plena, completa, integral en cada área. And so the question of my heart has become, Así que la pregunta de mi corazón se ha vuelto, how did we as a church stray so far away from what Paul taught regarding full man redemption? ¿cómo es que nosotros como iglesia nos hemos extraviado y alejado tanto en relación a la completa redención del hombre? And that full man redemption now in this life. Y esa consumada redención completa del hombre aquí en esta And vida. also, why are there so many believers in church today suffering? Y también, ¿por qué hay tantos creyentes en este tiempo en la iglesia sufriendo From poverty, sickness, disease. de pobreza, dolencias y enfermedades? And many are dying in early deaths. Y muchos mueren en una edad temprana. I want to say our Western mindset has got a lot to do with it. Y quiero decir que nuestra mentalidad occidental tiene mucho que ver con And esto. we find that men like St. Augustine of Hippo Y también encontramos que hombres como San Agustín de Hippo shaped the beliefs of the modern church in the Western world today. formó la manera de pensar de la iglesia occidental en este mundo hasta ahora. Because Augustine taught a limited redemption Porque San Agustín enseñó una redención limitada and a progressive salvation. y una salvación progresiva. This is what it means. Esto es lo que He significa. believed that both salvation and redemption Él creía que tanto la salvación como la redención are not fully attained until you die and you go to heaven. no son logradas de manera plena hasta que mueres y vas al cielo. But Augustine was a man riddled with guilt and condemnation. Pero Agustín era un hombre lleno de culpa y condenación. He continued being obsessed over the issue of sin Él estaba continuamente obsesionado con el tema del pecado due to his personal struggle with lust. debido a sus personales luchas con la lujuria. And this eternal struggle Y esta eterna lucha caused him to introduce some erroneous doctrine to the Western Christianity. causó que él introdujera doctrinas erróneas al cristianismo occidental. But in 2 Peter chapter 3, Pero en 2 Pedro capítulo 3, Peter started this chapter by talking about false teachers Pedro comienza este capítulo hablando de los falsos maestros who introduced destructive heresies. que introdujeron herejías destructivas. Now, false teachers are simply those who teach us untruths. Los falsos maestros significan simplemente aquellos que
enseñan falsedades. Strong's Concordance says La concordancia Strong dice, it's one who is a propagator of erroneous Christian doctrine. es uno que es el propagador de doctrinas cristianas erróneas. And one such false doctrine Y unas doctrinas falsas, is the doctrine of original sin. una de ellas es la doctrina del pecado Is the original. idea that all men are born with an inherent sin nature because of Adam. Es la idea de que todo hombre ha nacido con una inherente naturaleza Come pecaminosa on. debido a Adán. You've heard this phrase many times. Has escuchado esta frase muchas Oh, veces. I am only a sinner saved by grace. Oh, soy solo un pecador salvado por gracia. And Augustine popularized this belief in the 4th century. Y en el cuarto siglo, San Agustín popularizó esta idea. And the primary scripture that Augustine used was Romans 5 verse 12. Y la escritura primordial que San Agustín usó para esto es Romanos 5, versículo 12. Therefore, just as through one man's sin entered the world, Por lo tanto, como por el pecado de un hombre por el pecado de un hombre entró el pecado al mundo, because of one man's sin entered the world. porque un hombre pecó, el pecado entró al mundo, So sin invaded the world, así que el pecado invadió el the mundo, cosmos, el cosmos, because of Adam's sin. debido a que Adán pecó. Now, very interesting. Es muy interesante Sin was not present in the world before Adam ate from the tree. que el pecado no estaba presente en el mundo antes que Adán comiera del árbol, It was only after he ate from the tree sino que después que él comiera del árbol, that sin entered the world. el pecado entró al mundo. Now, by the time, and that is what was preached, Eso es lo que se predicaba, that we had a sin nature. que tenemos una naturaleza So by the pecaminosa. time of the Reformation, En el tiempo de la Reforma, this original doctrine of sin nature esta doctrina original, esta doctrina errónea del pecado had become original very widespread in the Western world. se distribuyó de manera muy amplia en el mundo But occidental. if you read the Bible carefully, Pero si lees con cuidado la Biblia, neither Jesus nor Paul, ni Jesús ni Pablo, or any of the early churches for that matter, ni ninguno de las personas de la iglesia primitiva en ese asunto preach original sin. predicaron pecado original. Once they started to preach sin, that happened. Una vez que empezaron a predicar del pecado, The church becomes so focused la iglesia se volvió tan enfocada on fixing the problem of sin, en arreglar el problema del pecado and salvation became primarily about sin management and the afterlife. que la salvación se volvió primordialmente en el manejo, sobre el manejo del pecado y la vida después de And la so we muerte. saw ourselves as sinners, separate from the Holy God. Así que nos vimos a nosotros mismos como pecadores separados de un Dios santo. And we thought that we couldn't do anything else but sin. Y pensamos que no podíamos evitar pecar. But Charles Finney, one of the most prominent evangelists in American history, Pero Charles Finney, uno de los más importantes evangelistas de Estados Unidos, en la historia de Estados said Unidos, this about original sin. dijo esto sobre el pecado original. This doctrine is a stumbling block, Esta both to the doctrina, church and the world. esta doctrina es piedra de tropiezo, tanto para la iglesia como para el mundo. It is dishonorable to God and should be banished from every pulpit, Deshonra a Dios y debería ser desterrada de todo púlpito, from every formula of doctrine and from the world. de toda fórmula doctrinal y del mundo. This is a relic of heathen philosophy Es un vestigio de la filosofía pagana and was foisted in among the doctrines of Christianity y fue introducida entre las doctrinas del cristianismo by Augustine, as everyone may know who will take time to examine for himself. como cualquiera puede comprobar si se toma el tiempo de examinarlo por sí mismo. Then he says, Luego to dice, present the constitution or your nature as sinful representar o presentar la constitución o su naturaleza como pecaminosa is to present God, who is the author of our nature, as the author of sin. es presentar a Dios como el autor del pecado y autor de nuestra naturaleza. Now, even if you look at the Old Testament, there is no teaching about original sin, Aún si miramos el Nuevo Testamento, no existe ninguna enseñanza sobre el or pecado that original man was born with a sin nature. o de que el hombre haya nacido con una naturaleza pecaminosa. There's no mention of it in the garden scene when God told Adam, Ni siquiera hay ninguna mención en el huerto del Edén con respecto al pecado, what the consequences were of eating from the tree of knowledge of good and evil. de las consecuencias de haber comido del árbol de conocimiento del He bien y del didn't mal. say you're going to have a sin nature.
No le dijo Dios en ningún momento vas a tener una naturaleza Because you would think pecaminosa, that would be a good time for God to tell him porque ese hubiera sido un buen tiempo para que Dios le dijera that if he do eat of the tree, que si comes realmente del that árbol, all humanity after him would be born with the inherent sin nature. toda la humanidad después de él nacería con una naturaleza pecaminosa. But God didn't tell him that. Pero Dios no le dijo eso. So let's look at the first record of sin in the Bible after Adam. Así que miremos el primer registro del pecado después de Adán en The la first Biblia. time the word sin was used. La primera vez que fue usada la palabra We find pecado. that in Genesis 4 verse 7. La encontramos en Génesis capítulo 4 versículo 7. God was talking to Cain. Dios le está hablando a Caín. If you do well, will you not be accepted? Si haces bien, ¿no serás aceptado? He says, and if you do not do well, sin lies at the door, Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. and its desire is for you. Y su deseo es hacia ti o But then he para ti. says something profound. Pero luego dice algo But profundo. you should rule over it. Pero tú debes dominarlo. So God is telling Cain that sin is crouching at your door. Dios le está diciendo a Caín, está golpeando el pecado a tu puerta. Sin is desiring to control you, El pecado está deseando controlarte. but you must master it. Pero tú debes dominarlo. That doesn't sound like sin is in Cain as a nature. Esto no suena como que el pecado estuviera dentro de Caín como una naturaleza. God not only verbalized the choice that stands before Cain, Dios ni siquiera verbalizó la decisión que estaba delante de Caín, but tells him what the outcome of his choice would be. sino que les dice cuál sería el resultado de su decisión. That sounds familiar. ¿Suena eso familiar? God also told Adam the result of his choices. También Dios le dijo a Adán cuál sería el resultado de sus decisiones. And that says to me that mankind has always had a choice, Y esto me dice que el hombre siempre pudo tomar una especially decisión, when it comes to sin. especialmente en lo referente al Because pecado. God told Adam and Cain what to do. Porque Dios le dijo a Adán y a Caín qué tenían que hacer. Hallelujah. Which means that after Adam, Lo cual significa que después de Adán, God did not withdraw his blessing Dios no quitaría su bendición or his nature from mankind. o su naturaleza de la humanidad. Remember this morning I read to you Genesis 1 verse 26? ¿Recuerdan que esta mañana les leí Génesis 1:26? Where God said, let us make man in our image and likeness. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen So y we are carrying semejanza. God's nature. Nosotros portamos la And it naturaleza de says, Dios. let them rule and reign and have dominion. Que ellos gobiernen, reinen y tengan dominio. So God was reminding Cain that he still had dominion, Así que Dios le está recordando a Caín que aún él tiene dominio, that he still had God's nature. que todavía tiene la naturaleza de Dios. Mankind still had dominion over everything, including sin. Así que el hombre todavía tiene dominio sobre cualquier cosa, incluyendo el pecado. So God told Cain that sin is at your door. Dios le dice a Caín, el pecado está a tu Sin puerta. wasn't in him. No estaba dentro de Sin él, was at his door, estaba a su wanting puerta, to control him. queriendo controlarlo. But he must exercise his sonship. Pero él tenía que He must ejercitar su exercise his identidad de authority. hijo, su autoridad. He must exercise his mandate. Él tenía que ejercitar su mandato, That is to master and rule over sin. el cual se trataba de dominar y gobernar sobre el pecado. Sin is desiring you, El pecado te está deseando to control you. controlarte. Don't you think if Cain had a sin nature, ¿No piensan que si Caín tenía una naturaleza that pecaminosa, sin would have already been controlling him? esa naturaleza de pecado ya hubiera estado controlándolo? God also doesn't say here that sin was in Cain or part of his inherent nature. Tampoco Dios le dice que el pecado era algo que estaba dentro de Caín ni parte de su naturaleza It was lying at his inherente, door. sino que estaba golpeando a su What puerta. door? ¿Qué puerta? The door of Cain's choices. La puerta de las decisiones de Caín. Now, because of Adam's disobedience, Debido a la desobediencia de Adán, sin entered the world. el pecado entró al mundo. Romans 5 verse 12. Romanos 5:12. And we find that Cain exercised a choice. Así que vemos que Caín tuvo que tomar una decisión. He chose to yield to sin. Él decidió rendirse al Today you pecado. also have a choice
today you also have a choice. Usted también hoy tiene una decisión. You don't have a sin nature. No tiene usted una naturaleza I'm going to pecaminosa. prove that to you. Se lo voy a probar. Augustine taught that because we were born with a sin nature, Agustín nos enseñó que debido a que nacimos con una naturaleza there's pecaminosa, nothing we can do about it. no hay nada que podamos hacer con eso. And we're definitely going to sin. Y que definitivamente vamos a pecar. But God, here in his conversation with Cain, Pero aquí Dios en su conversación con Caín make no mention of a sin nature no hace ninguna mención de una naturaleza that pecaminosa are part of Cain. que sean parte de Caín. And he tells him there is absolutely something that he can do about sin. Y le dice que no hay absolutamente nada que pueda hacer con el pecado. He can rule over it. Pero sí lo puede gobernar, dominar, sí In que hay other, algo. in other En words, otras palabras, not only does he not have a sin nature, en otras palabras, no solo que no tiene una naturaleza but sin was pecaminosa, subjected to Cain. sino que el pecado estaba sometido a Caín. God didn't say to Cain, Dios no le dijo a Caín, you know what? ¿sabes qué? I wish you could rule over sin, Cain. Desearía que tú pudieras dominar sobre el pecado, Or, you Caín. know, I wish you had dominion like Adam once had. Me encantaría que pudieras tener dominio como una vez lo But tuvo now, Adán, because of Adam's sin, pero ahora debido al all pecado de that, Adán, all that you have as a sin nature, todo lo que tienes es una naturaleza that your pecaminosa father passed on to you. que tu padre te transfirió. No, that's not what God said. Eso no es lo que Dios le dijo. God reminded Cain that he was a son in the image and likeness of God, Dios le recordó a Caín que era un hijo a imagen y semejanza de Dios and that he indeed had authority over sin. y que en realidad él tenía autoridad sobre el It was pecado. not his nature. No era su naturaleza. It was not inherent in him. No había sido heredado en él. He reminded Cain of his true nature, Le recordó a Caín su verdadera naturaleza, where he was made in the image and likeness of God, que él había sido creado o hecho a imagen y semejanza de with Dios, dominion and authority. con dominio y autoridad. You see, Cain was the gatekeeper of his own heart, Así que Caín era el propio vigilante de su propio corazón, actually of his own being. en realidad de su propio ser. He had the power to choose Él tenía el poder de decidir to walk in the nature of God caminar en la naturaleza de Dios or in a distorted image that yielded to sin. o en una imagen distorsionada que se rendía al pecado. And we know out of that story that Cain chose sin. Y vemos a través de esa historia que Caín eligió pecar, Or more accurately, o de manera más precisa, Cain decided to yield to his thoughts Caín decidió rendirse a sus pensamientos, because his thoughts led to his choices. porque sus pensamientos lo guiaron a sus decisiones. Same with you, your mind. Lo mismo con Will ustedes, su dictate your mente choice. van a dictaminar sus decisiones, Hallelujah. Feeling less than his brother, sintiéndose menor a su hermano, feeling not accepted by God like his brother was, no ser aceptado por Dios como lo era su and he hermano, was feeling murderously angry towards his brother. y se sintió lleno de enojo y amargura hacia su hermano, And he yielded to that thought, to that feeling. y se rindió a ese pensamiento y sentimiento, And he chose wrong behavior. y eligió comportamiento equivocado. Sin is wrong behavior El pecado es comportamiento erróneo that resulted in the death of his brother. que resultó en la muerte de su hermano. Adam did not pass on a sin nature. Adán no transfirió una naturaleza He pecaminosa. passed on his ideas about God, Él transfirió sus ideas sobre about Dios life, and about himself. y sobre la vida y sobre sí mismo. Because he ate of the tree of knowledge of good and evil. Por haber comido del árbol del conocimiento del And bien y del mal. eating from that tree Comer de ese árbol opens the door to reasoning. abre la puerta para el razonamiento. Also, not hearing God with a hearing heart and respond and abide. Y también por no escuchar a Dios con un corazón que oye, que responde y mora. And that reasoning resulted in choices. Y ese razonamiento resultó en decisiones. Adam passed on beliefs that became distorted Adán transfirió creencias que fueron distorsionadas through his wrong perceptions about God and himself. a través de su incorrecta percepción de Dios y de sí mismo. Sin wasn't the problem. El pecado no fue el problema. His mind was the problem. Su mente era el problema. Ephesians 4 verse 17 to 19 says, Efesios 4, 17 al 19 dice, we became futile in our mind. nos volvimos
inútiles en nuestras We mentes. become futile in our thinking. En nuestros pensamientos nos volvemos Romans inútiles. 8 verse 7 says, Romanos 8, versículo 7 dice, the carnal mind is enmity against God. la mente carnal está en enemistad o es enemiga de In your Dios. mind you became an enemy of God. En tu mente te volviste enemigo de Dios. Sin was not the problem. El pecado no fue el problema. Not with Adam No con Adán, until after he ate from the tree of the knowledge of good and evil. aún después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y Sin del was mal. not the problem with Cain El pecado no fue el problema con Caín, until after he chose to yield to it. hasta que él decidió o eligió rendirse a él. And sin especially was not a problem for Augustine. Y también el pecado no era un problema para San Agustín. He did not even have to master sin Él ni siquiera tenía que dominar el pecado. Why? ¿Por qué? because he was born after the cross of Jesus Christ. Porque él había nacido después de la cruz de Because Jesucristo. on the cross of Calvary, Jesus dealt with sin. Porque en la cruz del Calvario Jesús trató con el pecado. Amen. Amen. Romans 6 verse 14 says, Romanos 6:14 dice, for sin shall not have dominion over you. porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. That scripture is written because of the finished work of the cross. Esta escritura es escrita debido a la obra consumada I de say, la cruz. sin shall not have dominion over you. Dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. For you are not under the law, but you are under grace. Porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hallelujah. Aleluya. Sin did not rule over Augustine, El pecado no gobernó sobre Agustín. nor was he supposed to rule over sin like Cain was supposed to. Tampoco se suponía que tenía que él gobernar sobre el pecado como lo tenía que hacer Caín. Because of the finished work of the cross, Debido a la obra consumada de la cruz, he was supposed to be dead to sin él se suponía que tenía que estar muerto al and pecado alive to God. y vivo para Dios. Romans 6 verse 11 says, Romanos 6, versículo 11 dice, likewise you also. del mismo modo ustedes I'm también. talking about you. Estoy hablando de ustedes. Likewise you also. Ustedes también del mismo modo. Reckon yourself to be dead indeed to sin, Considérense a ustedes mismos muertos al pecado, but alive to God in Christ Jesus our Lord. mas vivo para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Dead to sin was his identity. La muerte al pecado era su identidad. All that Augustine needed to do Todo lo que San Agustín necesitaba hacer was walk in the understanding of this understanding. era caminar en este entendimiento And then that internal struggle that he had y luego esa lucha interna que él tenía would have ceased in his life. hubiera cesado en su vida. So we've seen Apostle Paul and understood his letter through to the men like St. Augustine's eyes. Así que vimos a Pablo y entendimos sus cartas a través de hombres como los ojos de San Agustín. The faulty perception has caused stumbling blocks in our understanding. Las falsas o erróneas percepciones causaron un impedimento que nos hizo caer en nuestro entendimiento And it became mental strongholds y se convirtieron en fortalezas mentales that have crippled the church of Jesus Christ. que han trepado dentro de la iglesia de Jesucristo. And we are living our lives contrary to the gospel that Paul preached. Y vivimos nuestras vidas en manera contraria al evangelio que predicó In Pablo. Romans 1 verse 16, Paul tells us En Romanos 1:16 Pablo nos that dice this gospel que este evangelio is God's good news. son las buenas nuevas It de is Dios. his power that results in salvation. Es su poder que resulta en salvación. Hallelujah. Aleluya. Now the word salvation is the word sozo in Greek. La palabra salvación es la palabra sozo en griego. And it means this: Y significa esto: wholeness in every area of your life. integridad en todas las áreas de tu vida. Nothing missing, nothing broken in your life. Nada que falte, nada quebrado en tu vida. You are altogether healed and delivered. Tú estás todo sanado y liberado. You don't have demons. No tienes demonios. You should not have sickness No deberías tener because of enfermedades salvation. debido a la salvación. The gospel Paul preached El evangelio que Pablo is predicaba God's good news of man son las buenas noticias de Dios para el hombre, living whole in every area of his life right here, right now. viviendo de manera integral en toda área de su vida, ahora mismo y aquí mismo. And that this gospel had the power Y este evangelio tiene el poder to result in wholeness in every area of your life. para tener como resultado
integridad en toda área de su vida. So my question is, Mi pregunta es, why aren't more people living whole and healed and delivered? ¿por qué mucha gente no vive de manera íntegra, completa, sanos y liberados? 2 Timothy 2:11 says, 2 Timoteo 2:11 dice, this is a faithful saying, este es un dicho fiel, for if we died with him, porque si morimos con we él, shall also live with him. también viviremos con él. Now don't let the ifs in that verse throw you off. Piensen en la palabra sí, condicional, Do you think it's conditional? It's not conditional. ponerlo de costado y pensar que es condicional, pero no es condicional. Because Paul made it abundantly clear in all of his letters Porque Pablo dejó abundantemente claro en todas sus that cartas all humanity died with Christ 2,000 years ago. que toda la humanidad murió con Cristo hace 2000 años atrás. Our co-death with him means Haber muerto con él significa that we will continually for always live with him. que de manera continua y para siempre viviremos con él. Hallelujah. Aleluya. This and the Bible says this what Paul is saying is a faithful saying. La Biblia dice que esto que Pablo está diciendo es un It's dicho a faithful fiel. saying that if we die with him we shall live with him. Es un dicho fiel que si morimos con él viviremos con él. Now in the Greek it reads faithful or full of faith is the logos. En el griego leemos que ser fiel o ser lleno de fe es el logos. And the word saying is the word logos. Y la palabra decir es la palabra logos. And logos means the logic of God. Y el logos significa la lógica de Dios. In other words, this is what it means. En otras palabras significa The esto. logic of God is full of faith. La lógica de Dios está llena de fe. Then he tells us Luego nos dice that full of faith is the logic of God. que llenos de fe es la lógica de Dios. In those beautiful words En esas hermosas of palabras the gospel del Evangelio. that says we co-died and now we co-alive. Dice que hemos morido con Él, hemos muerto con Él y vivimos con Él. And that's the heart of the gospel. Y ese es el corazón del Evangelio. And Paul understood that from the beginning of his ministry. Y desde el principio del ministerio, Pablo creyó en eso. And we see that this revelation was all the more vital at the end of his life. Y vemos que esta revelación es mucho más vital al final de su vida. Because he called it my gospel. Porque Él lo llamó mi Evangelio. And we talk a lot today about being faithful in our lives. Y hablamos un montón hoy sobre ser fieles en nuestra vida. Because faithful is the logos. Porque fiel es el logos. Faithful is the word of God. Fidelidad The es, sayings of God. son los dichos de Dios, el logo de Dios. Actually, this is what it really means. En realidad esto es lo que significa. Faithful Fiel or full of faith o lleno de fe is Jesus in us. es Jesús en nosotros. Listen now. Escuche, As us. como nosotros. And expressing his life Y through us. expresando su vida a través de nosotros. Hallelujah. So let me say it again. Déjeme decírselo de Full nuevo. of faith is Jesus in us. Lleno de fe o fiel, como As se dice en inglés, us. es Jesús en nosotros, como And nosotros, expressing his life through us. y expresando su vida a través de nosotros. Now the Berean Study Bible says, puts Ephesians 1 verse 4 to 5 like this. La Biblia de Berea habla de Efesios 1:4 al 5 de esta manera. For he chose us in him Porque Dios nos escogió en Él before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. And how did he choose us? ¿Cómo nos eligió? To be holy and blameless Para que seamos santos, íntegros, sin in mancha, his presence en su presencia, in love. en amor. And therefore he predestined us for adoption Por eso nos predestinó para adopción as his sons through the gospel of Jesus Christ, como hijos de Él mediante Jesucristo, according to the good pleasure of his will. conforme a la buena intención de su voluntad. Paul shows us here in Ephesians 1 Acá Pablo en Efesios 1 nos muestra that the logic of God didn't start at the cross. que la lógica de Dios no comenzó en la cruz. It wasn't God's plan B to rescue us, No era el plan B de Dios rescatarnos. especially when we make a mess of our lives. Especialmente cuando pusimos nuestra vida en líos. God's logic concerning us started before time began. La lógica de Dios concerniente a nosotros comenzó antes del inicio de los He tiempos. says we were chosen, Dice, hemos sido escogidos, personally selected, personalmente seleccionados, handpicked by God himself. tomados con la mano misma de Dios. Now the Greek word chosen La palabra griega para elegidos is the word eglogo.
es la palabra eglogo It comes from two words, y viene de dos palabras, ek ek and lego. y lego. Ek means out from. Ek significa salir When desde. we were chosen, it means we came out from him. Y la palabra elegido significa que salimos de él. And lego means Y lego significa speaking forth to a conclusion. declarar en base a una conclusión. So ek shows us that we are his offspring. Así que ek nos muestra que somos su simiente. And lego speaks of a highly deliberate choice that God made. Y el lego habla de una determinación más elevada que Dios hace Concerning every one of us. en relación a cada uno de nosotros. We were no accident or plan B. No fuimos nosotros el plan B de Dios. We were specifically chosen by him Fuimos específicamente elegidos and por Él. spoken into existence. Y se habló declarando la existencia, nuestra existencia declarándola. Not with a sin nature. No con naturaleza pecaminosa. He made us holy. Él nos hizo íntegros, He made us blameless sin mancha. even before time began. Antes aún que comenzaran los tiempos. He made us pure inside and out. Nos hizo puros de adentro hacia afuera. We uncontaminated without spot or blemish, Sin contaminación, sin mancha ni arruga. or mixed with guilt or condemnation. Ni siquiera mezclados con culpa o condenación. Holy is who we were in him before we were ever created. Íntegros, completos, era quien éramos nosotros antes aún de haber sido creados. Hebrews 3 verse 4 in the Mirror Bible Hebreos 3 versículo 4 en la Biblia de Mirror says this. dice esto: Every house is an expression of someone's design. toda casa es una expresión del diseño de alguien. God is the ultimate architect and creator of all things. Dios es el supremo o máximo arquitecto y creador de todas las He cosas. owns the blueprint. Él posee el plano. So he's our design. Él es nuestro diseño. He's our original blueprint. Él es nuestro diseño original del Therefore, plano. we were not designed with a sin nature, Así que no fuimos diseñados con una naturaleza but we pecaminosa. were designed with his nature. Fuimos diseñados con su And naturaleza. Adam's fall did not change that. Y la caída de Adán no lo cambió a esto. Ephesians 4 verse 24 says, Efesios 4:24 dice: and that you put on the new man, y vestidos del nuevo hombre, which was created according to God, el cual fue creado según Dios, in true righteousness and holiness. en justicia y santidad verdadera. You were created righteous and holy. Tú has sido creado de manera justa y santa. You did not become righteous and holy after the cross. No te volviste santo y justo después de la cruz. You were created Fuiste creado holy holy and righteous. de manera santa y justa. In true or according to the truth in Greek is the word reality. En verdad o de acuerdo a la verdad, y esa palabra es realidad en So hebreo. we are to walk in the reality of our original design. Tenemos que caminar en la realidad de nuestro diseño What is original. our original design? ¿Cuál es nuestro diseño original? Righteous and holy. Justo y santo. He made us blameless, Él nos hizo sin mancha, without fault, without disgrace. sin error y sin desgracia. He made us without a flaw. Él nos hizo sin falla. We are flawless. Somos sin falla. He designed us and spoke us forth as flawless and perfect. Él habló de nosotros y nos diseñó como sin falla y perfectos. He used the word blameless. Y si usamos la palabra sin It also culpa, comes from the root word meaning not rejected viene también de la palabra raíz que significa no rechazado or finding fault. o que se le haya encontrado I've got falla. good news for you today. Tengo buenas noticias para ti hoy. You were never rejected. Nunca has sido rechazado. God never found fault with his beloved humanity. Dios nunca encontró falla en su humanidad amada. And we were never separated from him like many pastors teach. Y nunca hemos sido separados de Él o estuvimos separados de Él como enseñan muchos And I pastores. know this understanding of grace can be offensive to our sensibility. Yo sé que este entendimiento de la gracia puede ser ofensivo a nuestra sensibilidad. But pure grace plus nothing is always offensive. Pero la gracia pura sin más nada siempre es ofensiva. Because our Western Christianity Porque nuestro cristianismo de Occidente has always focused on sin
siempre se ha enfocado en el and that they pecado separate us from God y que estamos separados de and Dios. what we need to do to be right with God. Y se trata de lo que podemos hacer o tenemos que hacer para estar en correcta posición con Dios de nuevo. And at one time I also believed that. Y en un momento de mi vida yo también lo I creía. thought that was true. Yo pensaba que eso era But verdad. as I read the Bible, Pero al leer la Biblia I just cannot find it anywhere in the Bible anymore. no lo pude encontrar ya más en ningún lugar en la We were Biblia. predestined as His sons, Fuimos predestinados como sus hijos, not sinners. no como pecadores. You're a son, Tú eres un hijo, not a sinner. no un pecador. Predestined means to establish boundaries, Predestinado significa establecer límites. to predetermine limits. Predeterminar límites So what significa. it actually means is this. Lo que en realidad dice es esto. He has enclosed us in sonship. Él nos ha encerrado en hijo. He confined us in sonship. Él nos confinó en hijo. He separated us from any other position in His eyes. Él nos separó de cualquier otra posición delante de sus ojos. No matter how far we might roam, No importa cuán lejos nos hayamos ido, our boundaries would always be sonship. nuestros límites siempre será hijos. We were and we will always be His sons. Fuimos y siempre seremos sus hijos. We are now and have always been chosen sons, Ahora somos y hemos sido elegidos hijos, pure, uncontaminated puros, sin by contaminación guilt or condemnations. o por culpa o We condenación. are sons that are flawless, Somos hijos sin with fallas, no disgrace or fault. sin desgracia ni We are errores. simply His sons. Simplemente somos sus hijos. And Ephesians 1 shows us the love dream of God. Y Efesios 1 nos muestra el sueño de amor de Dios. Shows us His original blueprint for humanity. Nos muestra el plan original de amor de Dios para la humanidad. Gives us a glimpse of God's thoughts and His desires even before time began. Y nos muestra una vislumbre de los pensamientos y deseos de Dios para el hombre aún antes de empezar los tiempos. Before He ever breathed life into Adam, Antes de soplar aliento de vida en we, Adán, all of us, todos as nosotros sons, we were alive in Him, como hijos estábamos vivos en Él, in His image and His a likeness. su imagen y semejanza, Pure, blameless sons before Him in love. puros, sin culpa, delante de Él en amor. I know we struggle with that in our mind Yo sé que tenemos una lucha con eso en nuestras because of mentes, inaccurate theology that we've heard. debido a teologías imprecisas que hayamos oído. But I love the Mirror Bible in verse 4 of Ephesians 1. Pero me gusta la Biblia de Mirror en Efesios 1:4. He said He always knew in His love Él siempre supo en su amor that He would present us again que nos presentaría de nuevo face to face with Him in blameless innocence. cara a cara con Él en inocencia Listen. intachable. God never looked at humanity through the lens of the fall. Miren, Dios nunca miró la humanidad a través de los lentes de la caída. He always looks to His sons through the lens of face to face. Él siempre miró a sus hijos a través del lente de rostro con rostro. You see, the problem is El problema when es- we make mistakes in life, Cuando cometemos errores en la we vida, disqualify ourselves. nos descalificamos a nosotros We mismos. feel a failure. Sentimos que somos We un feel fracaso. rejected. Nos sentimos rechazados. But that's not God's heart. Pero no ese es el corazón God de Dios. always fellowships with you Dios siempre tuvo comunión from the contigo. place of your finished, Desde el lugar de lo from consumado the place tuyo, of your de perfection. tu perfección. That's how God sees you. Así te ve Dios. That's how God deals with you. Así trata Dios contigo. That's the man of His creation. Ese es el hombre de su creación. And in the fullness of time, He reconciled us to Him again. Y en la plenitud de los tiempos, Él nos reconcilió con Él de nuevo. That's 2 Corinthians 5, verse 19. Eso es 2 Corintios 5, versículo And the 9. Greek word for reconcile Y la palabra griega para reconciliar is the Greek word katalasso. es la palabra griega catalazo. And it means so in this. Y significa esto, To change completely. cambiar de manera completa. That's what He did with you when He reconciled you with Himself again. Eso es lo que hizo contigo cuando te reconcilió de nuevo con Él. I love the following definition. Me gusta la siguiente definición. Or to bring back out a former state of harmony. O traer de vuelta un estado anterior de armonía. God restored
the former state of harmony that Adam had with him in the Garden of Eden. Dios restauró de vuelta un estado anterior de armonía que tenía Adán en el huerto. God restored the former state of harmony that we had with him when we were in him before the foundation of the world. Dios restauró el estado de armonía que teníamos con él antes de la fundación del mundo. And the Cambridge Advanced Learners Dictionaries give the next definition for the word reconcile. Y el diccionario Cambridge avanzado da la siguiente definición para la palabra reconciliar. It means to accept and agree. Significa aceptar o ponerse de acuerdo. You see, salvation is not saying a sinner's prayer. Así que la salvación no se trata de hacer la oración del penitente. There's nothing wrong if you do it, No hay nada de malo si lo hace, but true reconciliation, pero la verdadera to be reconciliación reconciled with God in Christ o Jesus, ser reconciliados de vuelta con Cristo en Dios, all that you really have to do todo lo que tú tienes que hacer is to agree and accept with what Jesus Christ did on the cross of Calvary. es ponerte de acuerdo y aceptar en todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. That is reconciliation. De eso se trata reconciliación. Hallelujah. Aleluya. It also refers to an act of coming together También se refiere a un acto de poner junto to be at the same place or position. o están en el mismo lugar o posición. Now, where is that place or position? ¿Cuál es o dónde está ese lugar o It posición? is sons face to face with the Father. Se trata de hijos cara a cara con el Padre, So that where He is, we are. para que donde Él está nosotros estemos, And where we are, He is. y para que donde Él está nosotros And all estemos. of this He did in love, Y todo esto Él lo hizo en amor, according to His good pleasure. de acuerdo a su buena voluntad. Romans chapter 8 echoes the same thing. Romanos capítulo 8 hace eco de lo mismo. We were foreknown by the Father Hemos sido conocidos por anticipados por el Padre. and predestined to be conformed to the image of His Son. Y hemos sido predestinados a ser conformados a imagen del Hijo. He called us, justified us, and glorified Él nos us. llamó, nos justificó y nos glorificó. And Romans 8 verse 29 to 30 Y Romanos 8, 29 al 30 in the Mirror Bible. en la Biblia de Mirror. He designed and engineered us from the start to be jointly fashioned in the same mold and image of His Son. Él nos prediseñó y nos creó desde el principio para ser formados conjuntamente en el mismo molde o imagen de su Hijo, According to the exact blueprint of His thought, de acuerdo con el plano exacto de su we pensamiento, see the original and intended pattern of our lives. para vemos el patrón original e intencionado de nuestras vidas Preserved in His Son. preservado en su Hijo. He's the firstborn from the same womb Él es el primogénito del mismo vientre that reveals our Genesis. que revela nuestro He Génesis. confirms that we are the invention of God. Él confirma que somos la invención de Dios. Jesus reveals Jesús revela that we pre-existed in God. que preexistimos en Dios. He defines us. Él nos He define, justifies nos us. He justifica also glorifies y us. también nos He glorifica. redeemed our innocence Él redimió nuestra and inocencia restored the glory we lost in Adam. y restauró la gloria que perdimos en Oh, Adán. hallelujah. ¡Oh, aleluya! This master architect Este perito arquitecto drew up the detailed design of our lives. realizó un detalle, un plano detallado de diseño en nuestras And He vidas called us forth by His name. y nos llamó por su nombre. He called us His very own. Nos llamó como propios de Él. Hallelujah. He justifies us. Nos justificó. But the fact is this. Pero el tema es este. It's not just forgiving our sins, No se trata solo de perdonar nuestros pecados, but on the cross He completely removed sin sino que en la cruz completamente quitó el so that pecado we can stand before Him spotless, sinless, para que podamos pararnos delante de Él sin mancha ni pecado, having never sinned, just like Jesus. como que nunca hubiéramos pecado igual que Jesús. This new life in Christ Esta nueva vida en Cristo has no past. no tiene pasado. Therefore, we have no past sin. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos un pecado en el pasado. When He glorified us, Cuando Él nos it glorificó, means that the same glory that He has given it to us. significa que la misma gloria que Él tenía nos las dio a nosotros. And according to John 17, Y de acuerdo a Juan 17, the purpose of His glory was that we exist as one.
El propósito de su gloria es que existiéramos como uno with the Father, Son, and Spirit. con el Padre, Hijo y Espíritu. His glory was given to us for the purpose of oneness Su gloria nos ha sido dada a nosotros para el propósito de ser uno between the Godhead and humanity. entre Dios y la humanidad. His very essence in us, La misma esencia de Él the en fullness of the nosotros, Godhead in us, la plenitud de la Trinidad en and nosotros, us in them. o de la deidad en nosotros y This is nosotros en Él. a seamless union, Esta es una unión sin face costuras, to face with the Father, rostro a rostro con el Padre, through the Son by the Spirit. por el Hijo a través del Espíritu. So we are Por el chosen Espíritu, a través del Hijo Pure, por el Espíritu, flawless, hemos sido elegidos sin mancha, without fault. ni errores, sin pecado. You are already judged. Tú ya eres He, justo. he judged you innocent. Él te juzgó como You are inocente. sons that are glorified, Sos un hijo glorificado, filled with all of the fullness of the Godhead, con toda la plenitud de la deidad, made in His image and after His likeness. hecho a su imagen y semejanza. All of this describe Todo esto who we describe have always have been. que siempre hemos sido, Hallelujah. Before time began in the Father's opinion, antes que todo comenzara en la opinión del Padre, declaring declarando, my good news, like Paul says, mi buena noticia, como dice Pablo, has been faithful in my life. ha sido fiel en mi vida. And Paul became intimately acquainted with this gospel. Pablo se volvió íntimamente en relación con este evangelio. This was Paul's gospel of grace. Este era el evangelio de gracia de Pablo. God was telling Paul, Dios le estaba diciendo a Pablo, my grace is all you need. mi gracia es todo lo que necesitas. And you already have all of that. Y ya la tienes toda. Now the word grace is the word chen. Ahora la palabra, gracia es la palabra chen. And made up of two letters. Y está compuesta por dos palabras, Letters chet and nun. de dos letras, chet y nan, o dos palabras. It is an ancient picture. Es un antiguo cuadro, It's a wall or a fence es un muro o una or a cerca boundary o or a barrier. una barrera o frontera. That's chet. Eso es la palabra But chet. nun is a picture of a seed Pero también es un cuadro de un sprout. estrado That means an offspring. y significa también una simiente. Or an heir. Perdón, de una simiente o semilla. You are his heir. No de un estrado, perdón, de simiente o semilla, porque somos sus herederos. Grace is a picture La gracia es un cuadro of predestining us, where the Father predestined us as His sons del cual ilustra que el Padre nos predestinó como sus hijos in love, en amor, making out our boundaries, our barriers in sonship. haciéndonos unas fronteras en hijo, rodeándonos. And God was reminding Paul, saying, Y Dios le está recordando a Pablo remember diciendo, who you are recuerda quién tú eres. and whose image and likeness you are made. Y a imagen y semejanza como Remember fuiste you are my son. hechos. Recuerda que eres mi hijo. And now as a son, our good daddy gives us dominion Y ahora a un hijo, un buen padre le da dominio over all things. sobre todas las cosas. In Genesis 1:26, Como Génesis 1:26 dice, after He made us in the image and likeness, cuando Él, después de habernos hecho su imagen the y first thing that semejanza, God did lo primero que Dios hizo is He blessed this man of His creation. es que Él bendijo a este hombre de Gave su him creación. authority and power, and Le He dio said to autoridad y him, poder y le dijo, now you reign. ahora tú reinas. So we are sons Somos hijos. who have received the gift of righteousness Hemos recibido el don de la justicia and the abundance of grace through the one Jesus y Christ. la abundancia de gracia a través de Jesucristo. And therefore we reign in this life. Y por lo tanto gobernamos o reinamos en nuestra vida. Grace is the revelation of who we are in Christ. La gracia es la revelación de quién somos en Sons Cristo. in the image and likeness. Hijos e imagen en semejanza. Sons who've been given dominion. Hijos a quien se les ha dado We are dominio. reigning sons, Somos hijos que reinan, made a little lower than Elohim, hechos un poco menor que Elohim, and we were crowned with glory and honor, coronados de gloria y de honra. according to Psalm 8 verse 5. De acuerdo a Salmos 8, versículo Hallelujah. 5. But even in Genesis 1:26 revealed that man was crowned in the garden. Pero aún en Génesis 1:26 revela que Adán fue coronado en el jardín. But after the fall, man forgot that he was a reigning son. Pero después de la caída el hombre se olvidó que era un hijo que reinaba. And after the fall, man changed how he responded to God. Y después de la caída el
hombre cambió la manera de responder a Dios. And it affected the creation's response to mankind. Y el efecto en la respuesta de la creación That's why Romans 8:23 says, a la humanidad, por eso Romanos dice de la siguiente all of manera, creation begins to groan for the revealing of the sons of God. 8:23, que toda la creación gime por la revelación de los Man hijos de lost Dios. the understanding of his dominion. El hombre perdió el entendimiento de su dominio. Man forgot his origin, El hombre se olvidó de su origen, but God did not forget. pero Dios no se He olvidó. restored our authority. Él restauró nuestra autoridad. He restored what was lost. Él restauró lo que se perdió. Hallelujah. He restored us in the fullness of as a reigning son. Él restauró la plenitud como hijos que He reinan. restored us to the fullness of Him in us, Él restauró la plenitud de And- nosotros en and Él. us in Him, Y Él en nosotros. and Him through us. Y Él a través de nosotros. Ephesians 1:23 says, Efesios 1:23 He dice, is seated far above all rule Él se ha sentado por encima de todo, nos ha And sentado por authority encima and power. de todo gobierno, reinado y And autoridad dominion. y dominio. and every name that is Y named, sobre todo nombre que se nombra, not only in this age, no solo en esta era, but in the age to come. sino en las eras por venir. And we are sons of the living God, Y somos hijos del Dios vivo, are seated with Him in that dimension. sentados en Él en esa dimensión. Hallelujah. And He has made all things subjected to us. Y ha puesto todas las cosas en sujeción a nosotros. Everything that Jesus defeated, Todo lo que Jesús derrotó, everything that He stripped of power, todo lo que le quitó el poder, is in subjection to us and under our feet. está en sujeción a nosotros debajo de nuestros pies. That is sickness, disease, poverty, lack, Eso es enfermedad, dolencias, escasez, pobreza, even demons. aún demonios. In Christ we have peace with God. En Cristo tenemos paz para con We have Dios. wholeness with God. Tenemos integridad con Nothing Dios. missing, nothing broken. Nada perdido, nada Whole quebrado. in every area of our lives. Íntegros en cada área de nuestra Death vida. has been defeated. La muerte ha sido derrotada. Death is under your feet. La muerte está bajo tus pies. You are a reigning son. Eres un hijo que reina. Hallelujah. That's what God made you. Así Dios te hizo. In Christ we have God's final word about humanity. En Cristo somos la palabra final de Dios sobre la humanidad. That we stand blameless, Que no estamos parados sin Innocent. mancha. Inocentes. accepted by God. Elegidos por Dios. That we are reigning sons in the image and likeness of God. Y somos hijos que reinas hechos a imagen y semejanza de Hallelujah. Dios. Aleluya. This is the knowledge that God wants us to have. Ese es el conocimiento que Dios quiere que tengamos. That we are sons who co-died, Que somos hijos que morimos con Él. co-buried, Co-sepultados con Él. co-resurrected, Co-resucitamos con Él. co-ascended. Conjuntamente ascendimos And we con are Él. co-seated with Christ Y Jesus. estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. There's no more sin. No hay más pecado. God removed it. Dios lo quitó. Well, can you sin? ¿Puedes pecar? Sin means to miss the mark. Pecado significa errar al Yes, blanco. you can. Si puedes. But that will be your choice. Pero esa será tu decisión. But He has now written His word, His law in our hearts. Pero Él ha escrito su palabra, su ley en nuestros And therefore corazones. we do not sin. Y por lo tanto no pecamos. Because we know who we truly are. Porque sabemos quién realmente somos. I wanted to say to you, all of Adam died on the cross. Yo le quiero decir, todo sobre Adán murió en la cruz. And no part of the old Adam survived the cross. No ninguna parte del viejo Adán sobrevivió a la Christ did a cruz. complete finished work Cristo hizo una obra consumada y that completa changed all of humanity forever. que cambió a toda la humanidad para siempre. There's now nothing more for us to do No hay nada más que nosotros podamos hacer than to awaken to our righteousness. que despertarnos a nuestra That's justicia. 1 Corinthians 15 verse 34. Por eso dice 1 Corintios 15 You versículo have to awaken 24. to who you truly Te are. tienes que despertar a quien realmente You have to eres. wake up out of your sleep. Te tienes que despertar de tu You sueño. have to wake up and know who you truly are. Te tienes que despertar y conocer quién realmente Awaken eres. to your righteousness. Despertarte a tu justicia. That is what God is after. Esto está buscando Dios. The last scripture, John La última escritura. 4 verse 4. 1 Juan 4:4. But you belong to God, Pero ustedes pertenecen a Dios, my dear children, mis queridos and you hijos. have already won a victory. Y ustedes ya han ganado una victoria. Because the Spirit who lives in you Porque el espíritu que vive en ustedes is greater than the Spirit that is in the world. es mayor que el espíritu que está en el mundo. Hallelujah. You are a son of God that is carrying His DNA. Aleluya, usted es un hijo de Dios que porta You are su made in His ADN, image and likeness. hecho a imagen y semejanza de Therefore, Él. there's no place for sin in your life.
En ti no hay ningún lugar para el pecado en God tu vida. obliterated sin on the cross of Calvary. Dios eliminó el pecado en la cruz You del were Calvario. born after the cross. Tú naciste después de la cruz. So when you were born, there's no more sin. Así que cuando tú naciste ya no había Because más sin pecado. only lasted up to the cross of Porque el Calvary, pecado solo duró hasta la cruz where del Jesus Calvario. Christ finally took care of it. En el cual Jesucristo se ocupó And de he él removed it from the face of the earth. y lo quitó de la faz de la tierra. Hallelujah. You're a son in the image and likeness, Eres un hijo, imagen y semejanza, carrying his DNA. portando su And ADN. he's called you to have dominion, to rule and Y reign. Él te llamó para que tuvieras In the dominio, reinado sobre la tierra. As he is, so are we in this world. Tal como Él es, somos nosotros en este mundo. God bless you. Dios los bendiga.